Me llamo Óscar Santos y soy el responsable del Grupo de Rescate de Montaña. En Andorra contamos con algunos recursos que pocos países tienen. Recientemente hemos incorporado el LifeSeeker, un dispositivo para geolocalizar desaparecidos con la colaboración de Andorra Telecom. Con un punto de partida y su número de teléfono ya podemos empezar a buscar, y una búsqueda que antes podía durar días la podemos resolver en una hora. El móvil te sirve para hacerte la foto cuando llegas a la cima, pero también puede salvarte la vida. Andorra Telecom. Es con gran gusto saludar a todos los asistentes de este encuentro empresarial en el marco de la Cumbre Iberoamericana. Foro de gran trascendencia y cuyas decisiones benefician a más de 670 millones de personas. En el contexto actual, en el que la mayoría de países iberoamericanos pasan por la peor crisis económica en su historia, quiero destacar la importancia no solo de la cooperación entre estados, sino también de las aportaciones que las empresas, como Santander, hacen al desarrollo económico y a la innovación en la región. Es inimaginable pensar en Santander sin Latinoamérica, región en la que el banco se ha consolidado como líder en el sector financiero y en la que las inversiones iberoamericanas han sido claves para el desarrollo económico y el progreso social. México, al igual que el resto de la región, tiene muchas condiciones que lo hacen atractivo con una visión de largo plazo. Es un país joven, con una población en aumento y donde hay mucho espacio para crecer e incrementar la inclusión financiera. Así, estamos muy orgullosos de haber sido nombrados el mejor banco de inclusión financiera en México, gracias a nuestra iniciativa Tuyo, mediante la cual hemos bancarizado a más de 170,000 personas de bajos recursos, 95% de las cuales son mujeres emprendedoras. 57% nunca habían usado un cajero automático y 67% utilizaron por primera vez una aplicación bancaria en su móvil. Esta es justamente nuestra apuesta. Convencidos de que la innovación impulsará la recuperación económica, en Santander hemos repensado la forma de trabajar y de interactuar con la tecnología y con nuestros clientes. Adoptamos la inteligencia artificial para desarrollar planes de ahorro personalizados. Implementamos tarjetas digitales para e-commerce y eliminamos fricciones en materias de pagos. Gracias a estos y otros proyectos innovadores, el número de clientes digitales, tan solo en México, creció 20% en 2020 a más de 5 millones. En Santander, somos conscientes de que la innovación no reconoce fronteras y de que tenemos que aprovechar el espacio iberoamericano como una plataforma que impulse proyectos que beneficien a todos los países que lo integran. En Santander seguiremos trabajando apegados a nuestra misión de contribuir al progreso de las personas y de las empresas en Iberoamérica y el mundo, reconociendo la importancia de la banca para contribuir a la recuperación, la generación de economías más verdes, patrones de consumo más responsables y un mejor equilibrio social. Muchas gracias y muchos saludos. El moderador del primer panel, el presidente de Madrid Platform, Carlos Morales. ¿Se oye? Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Secretaría General Iberoamericana, la Confederación Andorrana, por supuesto, a los empresarios y empresarias aquí presentes y a los que nos están viendo. Me toca moderar este panel y vamos a empezar, de alguna manera, a trabajar algunos de los temas que nos importan a los empresarios y a las empresarias, que en este caso es la innovación empresarial. Son dos conceptos que hace un tiempo iban cada uno por un lado y que hoy en día son absolutamente necesarios que estén unidos. Seguramente el otro concepto para comprender la necesidad de que estén juntos es la innovación, en este caso es la empresa y la universidad, que también han estado caminando siempre separadas y que ahora están trabajando de forma conjunta, más en una situación de pandemia. No sé si tengo aquí a los... pues agradecer a los panelistas que nos están viendo. Yo no los tengo aquí, solamente aquí los tengo ya por fin. Pues nada, muchísimas gracias a los panelistas. En este caso, del Banco Lafise, voy a hacer una pequeña reseña a quienes están aquí. En este caso, Roberto Zamora, presidente de Banco Lafise de Nicaragua. Muchísimas gracias por estar aquí.
Antonio Saraiva, presidente de la Confederación Empresarial de Portugal, muchísimas gracias. Magda Marquet, que es CEO de ATADX de San Diego, United States, muchísimas gracias. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, muchísimas gracias. E Isla Ramos, que está aquí conmigo, que sí ha podido llegar, que es la consejera de Net4Things y del International Women's Forum, y que además fue la directora general de Lenovo durante 20 años en España, si no me equivoco. Bueno, tenemos, por tanto, empresa, banca y patronal para hablar sobre innovación empresarial. Y sin más, el formato que vamos a tener hoy aquí es pregunta individual, porque lo que nos interesa es informarnos qué están haciendo tanto la empresa, tanto la banca, como las patronales en este ámbito de la innovación empresarial. Por tanto, paso a hacer... Me han comentado que lo hiciera en primer lugar con Antonio Saraiva, porque parece que, como se ha retrasado todos los temas, estaba un poco más agobiado de tiempo. Así que entro por ahí en la primera pregunta. ¿Qué trabajo realiza desde la CIP, en este caso, para promover la innovación productiva entre las empresas portuguesas? No sé si nos oye. Yo espero que vosotros me marquéis la pauta para ver si tenemos algún problema. No sé si nos ha oído el presidente de la CIP. Si nos pudiera hacer algún... Esto es. O sea, ¿nos está oyendo? Perdón. Yo creo que no nos oye. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, te escuchamos, Antonio. Muy bien, gracias. Perdona, porque me había cortado el sonido. ¿Vuelvo a hacer la pregunta? ¿Me podrían gestionar qué trabajo se realizó aquí en Portugal y nuestra confederación para promover la innovación productiva entre las empresas portuguesas? Y contestaría diciendo que nuestro papel más importante es supervisar y evaluar la política económica y hacer presupuestos para mejorar las políticas que afectan más directamente a las empresas, de modo a que tengan mejores condiciones para ser competitivas. Junto con nuestros asociados, desarrollamos esencialmente una actuación en materia de información, formación y promoción de toda la actividad empresarial. Las áreas en que nos centramos, teniendo en cuenta especialmente la realidad de las pymes, tienen que ver principalmente con el acceso a la financiación, la formación profesional, la mejora del marco jurídico y administrativo de las empresas, el fomento de la internacionalización y la potenciación de la innovación empresarial, abarcando los aspectos de digitalización y sostenibilidad. Un ejemplo concreto en cuanto a la recualificación e inclusión digital de los activos de las empresas, la iniciativa que hemos desarrollado denominada Empleo Más Digital, que se basa en la puesta en marcha de acciones formativas especializadas en el ámbito digital, respondiendo a las necesidades transversales de las empresas, tanto en materia de tecnologías de información y la comunicación, como en cuanto a la explotación digital de los equipos y su mantenimiento. El fortalecimiento de la presencia digital y la incorporación tecnológica en los procesos internos y modelos de negocio es una prioridad para nosotros, ya que es un factor crítico para la empleabilidad de las personas y para el crecimiento de la productividad y la competitividad de nuestra economía. El objetivo será ser más ágiles
y flexibles en la adopción de medidas que garanticen la capacitación digital de las personas y la transformación de las empresas, por un lado, y mucho más rápidos en las respuestas necesarias para la creación de puestos de trabajo de mayor valor añadido, por otro. Otro ejemplo concreto, el proyecto E+C más Economía Circular, lanzado recientemente por nosotros. Se trata del mayor y más completo estudio realizado en Portugal sobre economía circular que se desarrollará en estrecha colaboración con las empresas durante 12 meses. Además de estudiar el estado del arte de la economía circular en Portugal, identificando las buenas prácticas y adoptadas a los proyectos en desarrollo, el proyecto Economía Más Circular tratará de estimular la adopción de metodologías para medir la circularidad en las empresas portuguesas, que ha sido ampliamente probada a nivel internacional. Es evidente que falta un seguimiento objetivo de la situación nacional en estas materias. Se necesitan métricas eficaces para demostrar la evolución global y sectorial de la circularidad en la economía y permitir la identificación de las limitaciones y oportunidades. También queremos seguir el esfuerzo europeo y aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda el Green Deal y el plan de recuperación para Europa también en este ámbito. Si no somos capaces de medir los problemas en los que queremos intervenir, será difícil saber dónde estamos y decidir hacia dónde queremos ir. Por los indicadores indirectos de circularidad que están disponibles, Portugal todavía tiene un enorme margen de progreso en la economía circular y puede capitalizar enormemente su potencial para generar resultados en las empresas y en la sociedad. El proyecto Economía Circular será sin duda de gran ayuda en este proceso. Y estos son además los temas en que estamos en este momento, en que estamos desarrollando para ayudar nuestras empresas y desde luego nuestra economía. Gracias. Muchísimas gracias. Ya aparecen inmediatamente los topics importantes, ¿no? La transformación digital, el Green Deal, la formación sí o sí, el dato, ¿no? La segunda de las preguntas individuales la quiero hacer a Magda Marquet, que es la CEO de AlteaDX. En este caso, ¿cómo es emprender en una startup de base científica como es la vuestra? Hola, soy Magda Marquet, soy una andorrana y trabajo en biotecnología. Y quería decir muchas gracias a los organizadores de ese encuentro y es un placer de poder participar con todos ustedes. Voy a tratar de más o menos dos temas. Uno es de cómo emprender en un startup de base científica, qué particularidades tiene emprender en este sector. Y también voy a hablar, soy catalana, ¿no? Voy a hablar de las implicaciones de la pandemia. Entonces, si miramos cómo empezar un startup de base científica, en biotecnología, creo que primero que todo el ambiente tiene que ser propicio a esta actividad. Y Antonio nos habló de eso ya. Es muy importante. Por eso la noción de clúster es esencial. Tiene que ser un lugar propicio a la creatividad y a la innovación, a la colaboración también y intercambio de ideas. Tiene que ser muy soportivo porque es difícil de ser emprendedor. Por ejemplo, San Diego, donde yo vivo,
es uno de los 3 centros más importantes de biotecnología del mundo. Y creo que la razón que tiene ese lugar es porque tiene, además de tener la presencia de centros académicos muy reconocidos, tiene ese ambiente de colaboración y de ayuda que es increíblemente importante. Entonces, primero que todo, el clúster, muy importante. Segundo es la mentalidad de emprendedor. Ser emprendedor comporta muchos riesgos, no es para todo el mundo y tiene que ser una cosa basada en una visión y persistencia. Tercero, la base científica, claro, es muy importante, la propiedad intelectual. La idea tiene que ser nueva y el producto tiene que satisfacer una necesidad clínica, por ejemplo. Cuarto, se tiene que poner un equipo que sea experimentado para transformar una idea en una realidad, en un producto. Y quinto, el capital, claro, el capital necesario para crear una empresa, que en el sector de biotecnología puede ser muy, muy importante. Y luego, en este sector hay una particularidad que hace las cosas más difíciles, porque no es suficiente desenvolupar un producto, pero ese producto tiene que estar aprobado para los organismos reglamentarios, como la FDA Estados Unidos o la EMA Europa, y ese puede ser muy largo y muy complicado, y se tiene que saber ya desde el principio para empezar un diálogo con esas entidades. Y además de todo, tiene que haber una estrategia de reembolso para que este producto farmacéutico puede ser utilizado por todo el mundo. Creo que esas son las características de un startup de biotecnología. Y ahora quisiera hablar un poco de la pandemia y qué cambios la pandemia ha representado o representa a la hora de innovar y qué nuevas oportunidades presenta también. Y creo que todos podemos decir que la pandemia ha transformado y continúa transformando nuestra vida en muchos aspectos y ha creado muchísimos challenges para todo el mundo. Pero también creo que nos ha obligado a ser más creativos y a darnos más oportunidades que antes no existían. Por ejemplo, la posibilidad de reunirse online, como estamos haciendo en este momento, es una ventaja. Estoy en California y estoy participando aquí con todos ustedes en Andorra. Y es un honor. Eso no lo pudiera hacer si tenía que ir a Andorra, habría sido mucho más complicado. Pero necesitamos el contacto humano, es decir, que esas cosas están bien, pero no pueden tomar el lugar de un encuentro humano, porque es allí donde las ideas son mucho más interesantes, ¿no? También creo que el mundo después de la pandemia será muy diferente que el mundo que conocemos. Y lo que no podemos hacer es intentar recrear lo que teníamos antes, porque si hacemos eso no vamos a suceder. Tenemos que transformar nuestros challenges en oportunidades de crear un futuro mejor. Por ejemplo, en biotecnología, la pandemia nos ha obligado a desenvolver vacunas con una tecnología nueva a base de ARN en un tiempo récord. Y eso no hubiera sido posible antes. Hubiera tenido 5 años quizá o más. Y esta tecnología no solamente está aplicada a COVID, pero va a estar aplicada a otras enfermedades como la gripe o el cáncer o otros problemas que podemos tener a nivel de salud. Eso no hubiera sido posible sin la emergencia de la pandemia. Es decir, que es un lado positivo, además de todo lo que pasa, ¿no? Y hablando de manera más general,
tenemos que reconocer que el desarrollo de nuevas tecnologías ha sido exponencial desde los últimos 50 años. Antes era lineal, pero ahora es increíble, es muy, muy rápido. Y este fenómeno puede ser bastante difícil de asimilar, pero tenemos que reconocer que tiene las posibilidades de transformación que son enormes. Y además de esto hay la convergencia de tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, la robótica, la biotecnología. Toda esa convergencia abre las puertas para innovación que nunca hemos visto y tenemos que estar preparados para esto. Es decir, que yo estoy convencida que la innovación, si se usa de manera humana y consciente, puede resolver muchos problemas de la sociedad actual y transformarlos en oportunidades para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magda. Iba a comentar para los siguientes panelistas, porque parece que en este momento es cuando se me oye, que haré una pregunta individual y luego pasaremos a una grupal, que era referido al tema de la pandemia. Pero muchísimas gracias, Magda, por el comentario. Al ponente Roberto Zamora, del Banco Lafise. La banca, sin lugar a dudas, es uno de los sectores más dinámicos a la hora de innovar, tanto en nuevos productos, en sistemas, en servicios de atención. ¿Qué lugar ocupa la innovación en el modelo de negocios de la FISE? No se escucha la pregunta. ¿Me oyes ahora, Roberto, me oye? No escuchamos absolutamente nada de ningún comentario de ustedes. Pues o suyo. Ahora no escuchamos me oyes. nada. Nada de nada. ¿En este momento no me oyes? Sí, de verdad, no escuchamos nada. Pues esto ya, salvo que yo me ponga a hacer así, que sería un poco difícil, a ver si alguien lo soluciona. El equipo técnico. Muy bien. Ahora lo van. Pues voy a hacer una cosa, aprovechando que está Isla aquí y que puede contestar directamente mientras resuelven el problema. Voy contigo, Isla. Bien, bien. Ahora sí oímos. Vaya, ahora sí nos oímos. ¿Cómo se llama? Son las cosas del directo, ¿no? ¿Ahora nos oís? Sí, sí. Muy bien, pues me perdonas, Isla, pero voy a aprovechar ya de... Roberto, repito la pregunta, ¿vale? Roberto Zamora. ¿Qué lugar ocupa la innovación en el modelo de negocio de la FISE? Teniendo en cuenta que la banca es muy dinámica a la hora de innovar producto de su cercanía, ¿verdad? Ok, bueno, primero, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí presente y con todos estos panelistas. Como banquero es muy interesante porque siempre estamos innovando. Lo que hizo la pandemia es acelerarnos el proceso de innovación aceleradamente desde el que tuvimos que trasladar casi al 80% del personal a trabajar desde su casa, lo que eso conllevó a preparar todos los sistemas de seguridad, todo que el servicio funcionara. O sea, realmente fue una labor titánica, impresionante, pero que no solamente fue nosotros, fue todo el sistema financiero en los diferentes países y a nivel mundial también, que tuvieron que tomar medidas dramáticas en que se cerró todo, pero la banca nunca se cerró. Entonces, pues, había esa parte contradictoria, todo se cerraba menos la banca. Pero yo diría, aparte de eso, la innovación no, y no hablar de la FISE, sino que en general, de que esta es una situación de una crisis de salud que tiene un gran impacto a nivel mundial, pero que no nada tiene que ver con algo financiero. Gracias a Dios, todos los sistemas financieros del mundo están bastante sólidos y eso permite hoy de que la recuperación económica de todos nuestros países pasa por el sistema financiero. Esas son unas grandes oportunidades. Pero al mismo tiempo tuvimos que innovar en muchos aspectos. Uno, con los mercados.
¿verdad? O sea, realmente todos los mercados actuaron de diferente forma, todos los países actuaron de diferente forma con los gobiernos. Unos gobiernos han aprovechado el tema de la pandemia para hacer actividades más populistas, más de control de la población. Hemos tenido que lidiar e innovar con el tema de impuestos. Hemos tenido que innovar también con el tema y las relaciones con los reguladores, porque claro, al innovar nosotros, también ellos innovan, ¿no? Entonces, pues, ese cruce de cómo alcanzamos los objetivos. Tenemos que innovar con el tema de la política. Este foro que es muy importante, porque está reunido la parte política, lo que ha hecho es que la pandemia ha hecho innovar que ahora estamos más separados que antes. O sea, hay una casi desglobalización. Las relaciones de comunicación personal entre los presidentes, por lo menos de Centroamérica, cada vez es menos. La integración de los mercados de Centroamérica cada vez es menos. ¿Por qué? Porque cada uno está jugando un rol para salvaguardar, de acuerdo a su criterio, los mejores intereses de sus pueblos. Tenemos que innovar con nuestros clientes que tienen dificultades con las cadenas de valor, algo que ha proyectado o que hemos visto la dependencia que había de China y el efecto en la cadena de valor a todos nuestros clientes, y por lo tanto nosotros como bancos y nuestros clientes hemos tenido que innovar en ese tema. En el abastecimiento de las materias primas, de repente no hay plástico, ¿verdad? O sea, no hay materia prima para la fabricación de plásticos ni de cartones, porque la demanda en el mundo de cartones y plásticos es enorme. Y así vemos que también en todos los países hay una demanda de todo tipo de productos. Entonces la cadena de suministro ha hecho que también las empresas y los bancos innovemos sobre cómo solventamos muchos problemas. El tema de innovar por la falta de trabajadores. O sea, las empresas lo que han perdido y lo que se han contaminado los trabajadores es un tema recurrente de todos los días. Así como pueden llegar el 90%, pues puede llegar el 70% a trabajar, y las medidas de seguridad que toman las empresas también han sido extremas, que al que está un poco o el que está literalmente con un poquito enfermo lo mandan a su casa. Eso también crea otro trastorno en la innovación de cómo mantener las líneas de producción. El personal clave que se enferma, un gerente que le dio COVID, ¿verdad? Y que toda su área se contamina, etcétera, etcétera, hace que también la innovación sea mucho más ágil. Entonces, podemos decir que esto de la pandemia nos ha dado un máster. Así como decía Magda, hoy nos reunimos fácilmente aquí, y yo estoy en Miami, en los Estados Unidos, y estamos en Andorra, y antes no usábamos Zoom y hoy estamos en Zoom todos los días, lo que también ha hecho de que la eficiencia sea sustancialmente más importante. Después tenemos el tema de los cheques y el efectivo, ¿verdad? Cada vez hay más innovación en los medios de pagos electrónicos, de los pagos digitales, ha desarrollado de una manera impresionante. Así es que el tema, buscar cómo utilizar menos efectivo, también es un proceso innovativo de educación a la mayoría de la población, y principalmente lidiar con la gente que es menos bancarizada, donde el efectivo es un elemento muy importante. Entonces yo diría de que hay grandes oportunidades, grandes retos, pero que las empresas han sabido adaptarse, han sabido ignorar. Nosotros como banco todos los días nos estamos inventando, así es que estamos listos también para aprovechar las oportunidades que estamos visualizando que están pasando en este año 2021. Gracias. La verdad que todo lo que estás comentando lo hemos vivido como usuarios también de la banca, ¿no? Sin lugar a dudas. Realmente creo que es muy importante el aporte de información. Bueno, ahora pregunto a Isla, ahora sí, ya que estás aquí. Ahora de verdad, pues alguien tan especializado en el tema de datos, no puedo más que preguntar el valor que aportan los datos para innovar en nuevos modelos de negocios. Pues hablemos de datos entonces, ¿no? Ese gran tema. Yo creo que ha quedado muy claro que los modelos de negocio que están basados en
ir mejorando la eficiencia, ir mejorando la calidad, son muy difícilmente sostenibles ya, ¿no? O sea, ya no nos queda otra que innovar, ¿no? Y cada vez hay más empresas que están utilizando los datos, cualquier dato, todos los datos. Ahora vamos a hablar de qué es un dato, ¿no? Para precisamente hacer esa innovación. Lo habréis oído hablar, ¿no? Lo habréis oído decir que dicen los datos es el nuevo petróleo. Y yo digo, los datos es el nuevo petróleo, pero es muy importante que hay que refinar el petróleo también, porque los datos ahora mismo tenemos demasiados datos, muchos más datos de los que realmente somos capaces de digerir y de utilizar para esa innovación, ¿no? Sobre el valor de los datos para innovar, yo quería compartir dos ideas, ¿no? Uno, los datos son esenciales para determinadas tecnologías, que son estas tecnologías que están impulsando nuevas tendencias de mercado, nuevos modelos de negocio, como pueden ser la inteligencia artificial, que consume una cantidad de datos bestial. No puede existir la inteligencia artificial sin volúmenes de datos increíbles, ¿no? Y la inteligencia artificial dirá, bueno, ¿qué está aquí contándonos de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es algo que usamos vosotros, yo, todos los días de nuestra vida ya está aquí, no es un futurible. El Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas es un gran productor de datos. El Internet de las cosas son pues, sensores que ponemos para, pues, si llueve poco, pues que salte el aspersor, ¿no? Entonces, son productores de datos, ¿vale? Y luego tenemos la nube, que lo que nos permite es diseminar todos esos datos. O sea, que esos son conceptos muy importantes de cara a la innovación. La segunda, otra cosa clave de cara a los datos y la innovación es necesitamos conocer a nuestros clientes, necesitamos conocer a nuestros usuarios y eso nos lo dan los datos. Eso es lo que nos permite es crear soluciones de valor añadido, realmente añadir más valor, estar más cerca de esos clientes, entender más qué es lo que quiere, ¿no? Pasar de soluciones masificadas a ya no personalizadas, sino personales, soluciones del individuo, ¿no? Y bueno, por la parte que me toca, ¿no? Hablando precisamente de la solución que, por ejemplo, la empresa que yo asesoro, que es Net4Things, que es el coche conectado, no sé si sois conscientes de los billones de datos que produce un coche conectado, ¿no? Un coche conectado produce infinita cantidad de datos y pensamos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Eso en qué nos sirve innovar? Bueno, pues dos ejemplos muy claros. Uno, nos ayuda a mejorar la experiencia del usuario. Por ejemplo, yo hubiera podido saber dónde estaba mi hermano atrapado cuando estaba Filomena, que estaba en el coche, a lo mejor en la nieve, y yo necesitaba saber dónde estaba. Esto es algo que nos lo podría dar la gestión de los datos. O, por ejemplo, que mi coche sea capaz de avisarme preventivamente cuando voy a tener una avería, ¿no? Entonces, mejora. Estos son nuevos modelos, pero decís, bueno, eso mejora la experiencia del usuario, pero ¿en qué crea un modelo nuevo? Es que para todo el ecosistema, para, por ejemplo, los talleres de coches, el saber, ¿no? Que cuando le toca las reparaciones a los coches de manera automática, qué tipo de reparación es la que van a requerir. Todo esto, una red de gasolineras, entender por dónde circulan más los coches, todo este tipo de cosas realmente generan nuevos valores añadidos. Entonces, lo importante de los datos es, que me enrollo y podría hablar horas sobre los datos, me vengo arriba, pero bueno, los datos, lo que es realmente importante de los datos no son los datos en sí mismos, sino cuáles son las preguntas de negocio que les queremos hacer a los datos. Hace 30 años era muy importante conseguir muchos datos, éramos data hungry, no queríamos datos. Ahora los verdaderos genios son los que saben hacer las preguntas a las que tienen que responder esos datos. Y esto es muy importante y además me ha encantado la referencia que ha hecho Erol antes un poco a toda esta necesidad de la evolución tecnológica. Muy interesante. Bueno, todas las digamos, respuestas van teniendo unos puntos en común, ¿verdad? En el que al final todos tenemos que reparar, ¿verdad? Nos falta el último ponente, no por ello
uno de los países, desde luego, en Iberoamérica, ¿qué puedo decir de México?, donde he estado tantas veces y donde tenemos desarrollo empresarial por lo demás. Pues, José Medina, ¿qué trabajo realizan desde Coparmex, en este caso? Hago la misma pregunta porque sois patronal, para que, a ver cómo está Portugal y cómo está México, para promover la innovación productiva, en este caso, de las empresas mexicanas. Muchas gracias por la invitación. Un saludo desde México. La innovación está incorporada desde la misión que le da sentido a la Coparmex, que es la patronal mexicana que represento. Esta misión que establece que promovemos el bien común impulsando el emprendimiento y la innovación para lograr un desarrollo inclusivo. Es decir, que el desarrollo económico no es suficiente. Este requiere ser acompañado de un desarrollo social y de un desarrollo ecológico. Cuando me reúno con un grupo de empresarios y les pregunto cómo está el negocio, obtengo dos tipos de respuestas. Hay un primer grupo que me dice que el negocio está muy apretado, que los márgenes han bajado, que las ventas se han disminuido, que está muy difícil y con la pandemia la dificultad es todavía mayor. Pero hay un segundo grupo de empresarios que me dicen que han logrado encontrar oportunidades dentro de esta crisis, que tienen crecimientos de 2 dígitos, que no se dan abasto a surtir la demanda que tienen de sus productos y servicios. Inmediatamente les hago una segunda pregunta. ¿Qué estás haciendo en innovación? Y el primer grupo me responde que no tienen tiempo para la innovación, que apenas están sobreviviendo. Invariablemente el segundo grupo me comenta todas las iniciativas de innovación que están implementando. Es por eso que desde Coparmex impulsamos la innovación como esta manera de lograr mejores empresas. Hemos organizado un evento de innovación anual, el Innovation and Business Forum. Este será el 7º año que lo llevemos a cabo. 5 años fue de manera presencial, el año pasado fue de manera virtual y este año será también virtual, a pesar de que es posible que pudiera ser presencial. Hemos aprendido que el alcance de un evento virtual nos permite llegar a muchos más empresas, muchos más emprendedores y por eso lo llevaremos a cabo de manera virtual o a lo mejor híbrida. Estamos en una situación en nuestro país en donde la caída de la economía debido a la pandemia del COVID-19 en el 2020 fue del 8,5%. Si bien es cierto que se espera un rebote del 4,5%, lo cual nos llevaría a que en 2 años se recupera la economía que teníamos antes de la pandemia, el resultado ha sido muy diferente en distintos sectores. Hay sectores muy golpeados, como todos sabemos, el turismo, las líneas aéreas, los restaurantes, los hoteles, la industria de la construcción, el entretenimiento. Por otro lado, hay sectores que han crecido aún dentro de la pandemia, como es el sector farmacéutico, de salud, agroalimentario, desde luego la tecnología, el comercio electrónico. En este sentido, ha habido una caída en el empleo de aproximadamente el 10% del empleo formal, del cual se ha recuperado solo la mitad. Ha habido un cierre de aproximadamente 1 millón de empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas. Y el mensaje que damos a las empresas es que como la vacunación va muy lenta, hemos ofrecido ayuda al gobierno para acelerar la vacunación. Acabamos de terminar la semana pasada con la segunda prueba piloto de la vacunación con mucho éxito. Sin embargo, la expectativa es que la ayuda del sector privado hacia el gobierno en la parte de vacunación se lleve a cabo después de las elecciones que tendremos en el mes de junio. En este sentido, el mensaje que damos a las empresas es que tenemos que cuidar la salud de los colaboradores y al mismo tiempo cuidar la salud de las empresas. Hay una realidad de que el gobierno ha decidido no dar apoyo a las empresas. Por lo tanto, el mensaje es que cada empresa
tiene que tomar ese reto para salir adelante. Y desde ese punto de vista hemos armado una estrategia de 7 recomendaciones para poder sobrevivir a la crisis. Y la primera tiene que ver con cuidar a los colaboradores, es decir, para que no se pierdan más empleos, cuidar que permanezcan en la empresa, solo hacer recortes de personal cuando sea la última opción, que de no hacerse significaría el cierre de la empresa, y aprovechar el tiempo de que baja la operación de la empresa para capacitar a los colaboradores, estar cerca de los colaboradores a partir de la tecnología como la que tenemos el día de hoy, estando conectados desde San Diego, desde Miami, desde México, desde Andorra, desde Portugal. Es decir, la tecnología nos permite esta convivencia virtual. Así tenemos que estar cercanos con nuestros colaboradores, teniendo esta cercanía con la tecnología y permitiendo todos los días el poder tener esta comunicación. La segunda recomendación es estar cerca de los clientes. Aunque bajen las ventas, es importante estar cerca de ellos, ser empáticos de que están también en medio de la crisis y, si es posible, puedes otorgar ciertos productos o servicios gratuitos mientras está esta crisis. La tercera recomendación tiene que ver con el tema que nos une el día de hoy, que es precisamente la innovación. Y aquí vemos con mucho agrado el que restaurantes que se quedaron sin comensales cambiaron su modelo de negocio para ofrecer el reparto de comida a domicilio. Hoteles que se quedaron sin huéspedes, que cambiaron también su modelo de negocio para recibir a los viajeros de trabajo, aquellos que estando encerrado en casa, trabajando virtualmente, se les ofrezca el poder trabajar desde un hotel con las mismas facilidades de conexión de ancho de banda internet, pero teniendo la posibilidad de una calidad diferente, una mejor calidad. Y así hemos visto cómo muchas empresas han innovado en esos modelos de negocio, han podido integrarse a las cadenas de valor de los sectores que están creciendo. Hay que encontrar las oportunidades. En toda crisis hay oportunidades. La cuarta recomendación tiene que ver con revisar los procesos operativos. Es momento de optimizar los procesos. Dado que hay una caída en la carga de trabajo, mejorar, optimizar los procesos para cuando se dé la reactivación económica. Y la quinta recomendación tiene que ver con aprovechar el uso de la tecnología. Y en este sentido, cuando simplemente se automatiza las operaciones que hace una empresa, la productividad solo sube un 2%. Cuando se optimizan los procesos, la productividad sube un 8%. Pero cuando primero se optimizan los procesos y luego se automatiza, la productividad aumenta un 20%. Entonces, la recomendación a las empresas es primero optimiza tus procesos y después automatízalos. Y finalmente, la séptima recomendación tiene que ver con el ser socialmente responsables. Reconocer que hay quien se ha quedado sin empleo, hay empresas que han tenido que cerrar, y la solidaridad, que es uno de los valores que fomentamos desde la Coparmex, tiene que estar presente para ser precisamente solidarios y ayudar a aquellos que se han quedado sin empleo. Cualquier ayuda es bienvenida y en ese sentido reconocemos que ha habido muchas iniciativas para donar despensas, para también hacer un puente de trabajo, es decir, las vacantes que existen en los sectores que están creciendo, y poder unir con aquellas personas que han perdido su trabajo en los sectores que se han reprimido. Finalmente, también ofrecer la ayuda psicológica porque hay tensión en las familias, dado que pues, los hogares, las casas particulares eran antes nada más el hogar, ahora además de hogar es la oficina del papá, la oficina de la mamá y la escuela de los niños. Y esto genera, desde luego, todos compitiendo por los espacios y el ancho de banda, tensiones dentro de la familia. Entonces, este tipo de ayuda psicológica también se ofrece. Con eso, desde Coparmex, establecemos y les enviamos el mensaje a las empresas que la innovación es el camino para encontrar las oportunidades que existen aún dentro de la crisis.
muchísimas gracias, José Medina, por la cantidad de información que recibimos los que estamos aquí presentes, que, como decía antes, son tan del día a día, de lo que estamos viviendo todos, ¿verdad? Yo destacaría, voy a hacer una última pregunta, en este caso a todos, aunque ya veis, algunos habéis introducido ya parte de ella, pero me gustaría distinguir de los comentarios entre la capacidad de innovación de la capacidad de adaptación, que son dos cosas completamente distintas. Efectivamente, esta capacidad de adaptación gestiona, cambia modelos de negocio para poder seguir adelante, pero la capacidad de innovación está en otro camino, que es un camino, como decía José Medina Mora, que los dígitos saltan a la vista cuando realmente se hace este esfuerzo, ¿no? Muy, muy, muy interesante el trabajo que están haciendo las patronales, lo que nos comentaba el grupo La FISE, evidentemente lo conocíamos, sabemos el día a día de la banca, cómo ha tenido que adaptar su situación, y luego pues en el ámbito de las empresas que tenemos aquí, claramente, aunque ya lo han planteado, pero evidentemente la utilización, la buena utilización, la gestión que se está haciendo sobre la buena utilización de los puntos, de los datos que nos van entregando, es capital. También se ha comentado sobre la necesidad de la economía colaborativa, que yo creo que es importante, que lo comentaba también Magda en este sentido. Yo no sé si la globalización pierde fuerza o gana fuerza. Yo creo que ha ganado fuerza desde el punto de vista de las vacunas, claramente, ¿no? Porque ese es uno de los mejores ejemplos de la fortaleza de la globalización y del multilateralismo. Como pregunta que, insisto, algunos ya habéis contestado, y nos quedan 20 minutitos para terminar este panel, así que, por favor, os pido brevedad en las respuestas. Como sabemos que ha habido muchos cambios que ha generado la pandemia, solamente preguntaros si vosotros veis que se han generado desde un punto de vista de la situación, de esta adaptación. Tenemos la necesidad de innovar, podemos, en este caso, generar innovación, y si esto genera nuevas oportunidades, si es que vosotros pensáis que genera nuevas oportunidades o no. Voy a empezar, perdonad si queréis por Isla, que la tengo aquí, y así, como tenemos un lapso de tiempo entre que se oye la respuesta allí, así ya la pregunta, desde luego, grupal la habéis oído todos, y podéis intervenir a partir de la intervención de Isla, si os parece bien. Pues yo creo que la respuesta es sí a todo. Creo que la pandemia nos ha traído un cóctel de amenazas y oportunidades, todas mezcladas, ¿no? Normalmente hablamos de 5 cosas que impulsan la innovación, ¿no? Las personas, y las personas, lo han mencionado antes mis compañeros de panel, súper importante, y las personas han, yo creo que sufrido grandes transformaciones, ¿no? en este periodo de pandemia, pero hay una cosa que sí que hemos sacado en positivo, y es la capacidad de acceder a mucho más talento, ¿vale? El mundo global, el mundo se ha hecho todavía más global, y la capacidad de acceso a talento se ha aumentado. El segundo elemento que impulsa la innovación es el foco. Este foco se ha transformado, digamos, hemos pasado de tener foco a supervivencia. La tercera es la determinación. Esta determinación se ha convertido en necesidad. El horizonte se ha convertido en urgencia, y la apertura, que es el quinto elemento que impulsa la innovación, se ha convertido en la necesidad de gestionar la incertidumbre. Pero lo cierto es que estos 5 elementos se han transformado, pero yo creo que están impulsando la innovación, ¿no? ¿Qué cambios se han producido? Yo creo que se han mencionado. Una urgencia bestial en la innovación, o sea, de repente la innovación se ha acelerado muy rápidamente. Muy importante, una reducción muy grande de la resistencia a la innovación. Nos hemos hecho mucho menos resistentes a la innovación, ¿no? Quizás por esa necesidad, o quizás por cómo estábamos en este momento, ¿no? Una mejor gestión de la incertidumbre. Los equipos de las empresas han aprendido a gestionar mejor la incertidumbre, porque la incertidumbre era parte de su día a día, ¿no? Y en términos de oportunidades, ¿qué cosas tenemos que apalancar? Yo creo el momentum, ¿no? La velocidad que hemos cogido para la innovación,
Y luego la digitalización, ¿no? O sea, nos hemos subido a una ola de digitalización y yo creo que esa la tenemos que aprovechar. Muy bien. Al resto de panelistas, si nos están oyendo, simplemente deciros que tenemos 10 minutos. Yo diría, si me permiten, que la adaptación es esa capacidad que tuvimos el día que nos dijeron hay que quedarse en casa. El cómo las empresas que se pudieron adaptar a esta nueva realidad de trabajar desde casa son las que pudieron sobrevivir. También las que lograron darle prioridad a la liquidez, es decir, disminuir sus gastos, optimizar las inversiones, recuperar la cartera, negociar condiciones con proveedores, líneas de crédito con bancos, que permitiera durante el periodo de la crisis tener la liquidez, porque una empresa puede estar sólida, puede ser rentable, pero si se queda sin liquidez, no puede seguir adelante. Es como un automóvil que sale de la agencia y que está en perfectas condiciones. Si se le acaba la gasolina, no puede seguir adelante. La gasolina para un auto es la liquidez para la empresa. La innovación, por otro lado, es algo muy diferente. Es, una vez que nos adaptamos, es entender en qué cambió el entorno y entender que, por ejemplo, antes los clientes querían que los visitáramos presencialmente y ahora no quieren que los visitemos presencialmente, quieren que todo sea de manera virtual. Pero esto borra las fronteras geográficas y entonces ahora podemos tener clientes en otras geografías, en otras ciudades, en otros países, en otros continentes. Ahí es donde surge la innovación, cuando logramos detectar esas oportunidades que siempre aparecen en las crisis. Entonces, desde luego que la adaptación es una primera fase, pero el que realmente ya haya sobrevivido y que aproveche las oportunidades que presenta la crisis son los que realmente con la innovación dan un paso adelante y serán los que están mejor preparados para crecer, que es lo que requiere esta reactivación económica. Muchísimas gracias. Yo diría que realmente es sorprendente todo lo que se viene por delante. No sabemos, en el tiempo vamos a saber si este virus fue provocado intencionalmente para afectar a los Estados Unidos o no. Eso es algo que queda una labor pendiente, pero yo siempre digo en muchas crisis anteriores que no hay que apostar en contra de los Estados Unidos. Y la capacidad de reacción que está habiendo en los Estados Unidos con este programa de financiamiento de casi $2 trillones que va a tener un impacto en la economía enorme, donde estamos viendo de que cualquier bien y servicio que se está requiriendo dentro de cualquier cosa de innovación está tomando 5, 6, 7, 8 meses para que le puedan entregar el producto que se está demandando. Ese es un cambio radical y es un cambio también que va a tener un impacto en todo el mundo. Veo como el tema de las remesas, el tema del impacto económico en la región norte y de toda Centroamérica basado en los problemas migratorios hacia los Estados Unidos, va a tener tantas consecuencias que se van a tener un efecto de transformación en la economía, de oportunidades de negocio, y es donde tenemos que nosotros estar enfocados. Pero el tema principal que yo quisiera también dejar nada más en la mente es el riesgo que también como empresarios estamos tomando. Con este tema de mucho populismo, el culpable muchas veces de todo es el empresariado y el que quieren que pague todos los platos es el empresariado. Y eso es muy delicado para lograr lo que se quiere hacer. Entonces hay un balance muy, muy importante y más que todo pues están los líderes ahí reunidos en Andorra, pero hay que ponerle mucha atención porque pues por un lado nosotros como empresarios vamos a hacer toda la lucha para salir adelante, pero por otro lado hay fuerzas donde están viendo al empresario como un obstáculo muchas veces.
y eso es muy delicado. Eso es nada más una reflexión, ¿verdad? Porque todas estas cosas podemos entusiasmarnos de que hay grandes oportunidades, pero los riesgos macro de una tendencia en contra del empresariado es muy importante y que hay que ponerle atención desde todos los foros en que nosotros participemos. Gracias. Yo creo que los dos temas están interconectados, porque adaptación e innovación están casados. Hoy, más que nunca, las empresas tienen que adaptarse, porque, como diría Darwin, los que se adaptan son los que sobreviven. Y por eso la adaptación tiene que tener innovación. Y hoy el mundo nos ha despertado muy rápido para una necesidad más rápida igualmente de adaptación a la nueva situación, quer al plano interno de los países, quer a lo plano externo de una globalización de las cadenas de suministro y todo que se ha cambiado para sobrevivir. Las empresas tienen que adaptarse y adaptar los nuevos conceptos, reestructurarse, reinventarse y para contestar los retos que tiene hoy que contestar, quer internos, quer externos, como ha dicho. Porque los retos de la digitalización, los retos de los problemas del clima, con todo Green Deal, con todo lo que tendremos que soportar, nos obliga a una respuesta muy pronta y a una adaptación de nuestros modelos de negocio para que nos podamos mantener vivos y desarrollando nuestras empresas. Y por eso entiendo que estos dos temas, innovación, adaptación, están muy casados y cada vez más las empresas tienen que seguir los dos muy cercanos. Y internamente, como ha dicho, y al plano externo, porque hoy el mundo global en que vivimos con reglas regionales, no nos podemos olvidar que tenemos una economía global más que mantiene reglas regionales. El modelo social europeo, el modelo social asiático, el modelo ambiental europeo, el modelo ambiental asiático. Estoy hablando de la Europa. Obviamente, si hablamos del mundo, de América Latina, todo eso, hay distintas reglas y tendremos que, si queremos internacionalizar nuestras economías, tendremos que adaptarnos ainda más y sufrir más retos, adaptar más cuestiones para una globalización que es perversa, tendremos que seguir adelante. Y por eso los retos que tendremos que adaptarnos innovando. Innovación exige financiación. Y hoy la financiación, por las nuevas reglas internacionales, por todas las reglas, por normativas, por toda la supervisión bancaria distinta del pasado, nos exige pues, todo un cuidado con nuestra capacidad de liquidez, como decía José Medina, porque innovar exige financiar. Y hoy hay capital de los empresarios, hoy necesitan de capital, allí hay capital de la banca, y ahí hay también una diferencia del pasado para hoy que tendremos que incorporar, porque conjugar financiación, liquidez, innovación, no es, con todos los restantes retos que tendremos adelante, es hoy muy exigente para nuestras organizaciones. Estoy de acuerdo, y así termino, con Roberto Zamora, que hoy hay una ola de populismo que mira a las empresas y mira a los empresarios bajo un punto de vista como bandidos que apenas quieren explorar recursos, personas y no valorizan el papel de constructores de riqueza, bienestar, y hay que enfrentar, pelear con esta ola de populismo, y ese es un trabajo de todos nosotros y de todas nuestras organizaciones empresariales. Muy bien, muchísimas gracias. Magda, como tú has hecho una contestación previa referida a la segunda pregunta, te agradecería que fueras, estamos fuera de tiempo, o sea que te agradecería que fueras lo más breve posible. No hay problema.
¿Quieres que diga algo o no? Sí. Ah, O sea, sí, muy bien. Para concluir, para ser Voy a ir, cortés. voy a ir muy deprisa porque todo lo que dijeron mis colegas era muy interesante, pero solo quiero decir que esta situación que tenemos con COVID es una lección para la humanidad. Nos afecta a todos, que estemos a Andorra o a América del Sur o a Asia, nos afecta a todas. Y tenemos que despertar a esto, que estamos unidos, que no tenemos que tener el modelo de tribalismo. Y innovación nos puede ayudar a hacer esto. Y si se mira la historia de la humanidad nunca hizo mucho progreso si las cosas estaban bien y como siempre, ¿no? Hicimos progresos cuando había algo dramático que pasaba. Y eso es lo que nos ha pasado aquí. Es la oportunidad de adaptar, de innovar y de unir. Tenemos que unirnos, tenemos que ver más que innovación, tenemos que poner el lado humano en primer plano aquí, porque es una lección muy importante la de COVID. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias a todos y a todas. Damos por concluido este primer panel. Espero que la información, la opinión y el conocimiento que se ha entregado aquí haya sido de vuestra utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y después de este primer panel seguimos con las aportaciones de nuestros presidentes, de las personas que dan voz a las empresas de los 22 países que conforman la Comunidad Iberoamericana. Agora vamos a ouvir o presidente da Confederação Nacional da Indústria do Brasil, Robson Braga de Andrade. Em nome da indústria brasileira, saúdo os participantes deste importante encontro empresarial. Cumprimento especialmente os integrantes do Conselho de Empresários Ibero-Americanos, o CEIB, cujo trabalho tem sido fundamental para o debate de ideias e para a implementação de ações conjuntas que promovam a integração e o crescimento dos países que fazem parte deste fórum. Essas iniciativas se tornam ainda mais relevantes diante da grave crise social e econômica provocada pela Covid. Em meio às incertezas, o estreitamento dos nossos laços e a valorização da cooperação internacional são cruciais para vencermos a doença e para retomarmos com segurança as atividades nas nossas empresas. No plano internacional, devemos unir esforços para garantir a distribuição global de insumos destinada à produção de vacinas e à fabricação de outros equipamentos e de materiais imprescindíveis para o combate do novo coronavírus. É igualmente necessário trabalharmos pela facilitação dos processos de exportações e importações das vacinas prontas, pois a imunização da população é crucial para a volta do desenvolvimento econômico e social em todo o mundo. Um passo decisivo nessa direção é o fortalecimento da cooperação em diferentes fóruns internacionais e o intercâmbio de boas práticas públicas e privadas para o enfrentamento dessa crise inédita na história recente. Como as demais instituições que integram o Conselho Empresarial Ibero-Americanos, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, e as empresas brasileiras vem desempenhando um papel essencial para minimizar os severos impactos da Covid-19. Também estamos atuando para preparar as bases para a volta do crescimento sustentado no pós-pandemia. Unimos-nos a um mutirão em favor da saúde dos brasileiros. Em parceria com mais de 300 empresas, fizemos a manutenção de milhares de respiradores artificiais que estão ajudando a salvar vidas. Em outra frente, elaboramos protocolos de adequação de ambientes e rotinas de trabalho à nova realidade, garantindo a segurança e a saúde dos trabalhadores em suas atividades. Também destinamos 30 milhões de reais para financiar projetos voltados ao desenvolvimento de soluções para o combate ao novo coronavírus. Além disso,
apresentamos ao governo e ao Congresso Nacional propostas de políticas públicas destinadas a socorrer as famílias mais vulneráveis e a garantir a sobrevivência das empresas, a manutenção do emprego em curto prazo. Com o recente agravamento da pandemia, sugerimos a retomada das medidas emergenciais, que no ano passado foram decisivas para o enfrentamento da primeira onda da Covid-19. Em paralelo, trabalhamos pela implementação de reformas estruturais, que reduzam os custos de produção, incentive os investimentos, promova o comércio com outros países e aumente a competitividade da economia brasileira. Essas reformas, há muito tempo reivindicadas pelo setor produtivo, são indispensáveis para o crescimento a longo prazo. É imprescindível ainda o aumento dos investimentos públicos e privados em ciência, tecnologia e inovação. O desenvolvimento tecnológico é a chave para a implementação dos modelos de produção e de negócios conectados com a indústria 4.0 e com a economia de baixa emissão de gases de efeito estufa, que ditarão o futuro dos nossos países no pós-pandemia. Temos inúmeros desafios pela frente. No entanto, as soluções que encontramos para os inesperados problemas trazidos pela pandemia da Covid-19 são uma demonstração da nossa imensa capacidade de superar as adversidades. Por isso estou certo de que, com persistência e cooperação, venceremos essa crise.